Buenos días, yo soy Alexis Carabalí Angola y agradezco especialmente al profesor Wilmer Villa por invitarme a compartir con ustedes algunas ideas de las que teníamos hace 15 años, en el 2005, sobre lo que era la situación de los afrocaribeños específicamente. En ese momento escribí un artículo que se llamaba Génesis y Desarrollo Histórico de los Afrocaribeños, en el cual planteo algunas ideas del desarrollo histórico de esos pueblos en la costa Caribe. Ese trabajo con las actualizaciones que hemos ido viendo es lo que voy a presentarles hoy. Entonces, muchas gracias y espero sea de su complacencia este trabajo y que ojalá las ideas que van surgiendo sean elementos para que algunos temas puedan ser profundizados por ustedes o por gente que le interese la temática. Entonces voy a compartir mi pantalla para presentarles lo que en ese momento se hizo. Este trabajo lo consigue en la revista Hanguapana de 2005, donde está el documento completo del artículo. Bueno, lo llamaban en ese tiempo así, a los afrocaribeños. Yo soy profesor de la Universidad de La Guajira, profesor titular, antropólogo. Uno de los temas que uno se preguntaba en ese momento y siempre se pregunta cuando inicia en esto de lo afro, es la llegada de los afrocaribeños. ¿Cómo fue el asunto? Entonces, lo que tenemos de registro nos dice que hay que pensar en la esclavitud como fenómeno social, como proceso social. Y en ese sentido, entonces, nos habla algunos documentos de que la esclavitud fue una institución que sobrevivió al medioevo europeo y básicamente tuvo mucho significado en las guerras de los españoles contra los moros, la expulsión de los moros de la península. Entonces, aquellas víctimas, aquellos que eran vencidos y no lograban huir, eran conseguidos y concebidos como esclavos. Entonces, ahí es lo que se constituye como la esclavitud por guerra, que es uno de los modelos de la esclavitud, para explicar la esclavitud, sí, o la esclavización mejor. La esclavitud aparece como un concepto en el cual el esclavo se supone un ser pasivo. La esclavización es un proceso en el cual el esclavizado es un ser activo que lucha por su libertad. Entonces vamos a hacer ese cambio hacia la esclavización del concepto. Entonces los europeos trajeron sus instituciones, entre ellos la esclavitud, a América. Y ahí, digamos que ese proceso que permitió el sometimiento y esclavización de los indígenas hasta lograr, junto con las enfermedades traídas por los peninsulares, un descalabro demográfico. Esta situación de la poca fuerza de trabajo que podía conseguirse en América obligó a que se pensara en importar mano de obra o fuerza de trabajo africana. Y es así como entonces se dan los pasos para la introducción de los esclavizados negros. Lo primero, entonces, hay que reconocer que en los procesos de conquista hubo población africana que llegó. Incluso en historias de México se narra que algunos pueblos mexicanos, indígenas mexicanos, secuestraron hombres negros porque les llamaba muchísimo la atención. Recuerden que uno de los procesos que se dio con la llegada del europeo a América fue un doble interés, el interés de los europeos por conocer lo que habían encontrado y el interés de los americanos por conocer lo que había llegado. Entonces, en un primer momento ese contacto fue armonioso, digamos que no hubo choque frontal. Ya posteriormente,
con el descubrimiento del interés prioritario que dan los peninsulares al oro, fue donde se empezó a distorsionar esa relación que inicialmente había sido armoniosa. Entonces, se habla de que la introducción de esclavizados negros se dio desde el principio de la conquista con las capitulaciones de Pedro Fernández de Lugo, en las que se autoriza la introducción de negros esclavizados a la provincia de Santa Marta. Estamos hablando a partir de 1525. Según Juan de Castellanos, Pedro de Heredia llevaba esclavizados negros a la expedición del Sinú y Vadillo, y sus compañeros en la conquista de Antioquia en 1535, así como muchos otros conquistadores, se sirvieron de negros esclavizados como apoyo para su labor de sometimiento de la población nativa y fundación de ciudades en el Nuevo Mundo. Entonces ahí podemos hacernos conscientes de algo que no se narra mucho, y es los africanos, la población afro, estuvo desde los primeros momentos de la conquista y colonización de América. Luego se va a ver que ese desarrollo de esta población se empieza a volver un aspecto preocupante en el caso de Cartagena, por ejemplo, donde decían que para 1552 la población de origen africano era tan numerosa que el cabildo empezó a exigir o a expedir medidas de control, como por ejemplo la del 8 de agosto. ¿Qué decía esa norma? Decía básicamente que había muchos negros en la ciudad y andaban de noche después de tañida la queda, y ahora no lícitas, y hacían muchos hurtos y robos, según se decía. Por lo tanto, se manda que después de tañida la queda, ningún negro pueda andar por esta ciudad si no fuere yendo a casa que convenga con un cristiano que lo lleve. Ahí tenemos ya una cita de Urueta, un historiador, que también es retomada por Nina de Friedemann, y yo la retomo para este caso, para explicar un poco el crecimiento de la población afro en Cartagena. Estamos hablando de 1552. Entonces, cumplir ese mandato establecía que el esclavo recibiría incumplir el mandato implicaba que el esclavizado recibiría 50 azotes y el dueño un peso de multa. Hacia 1592, el licenciado Francisco de Anuncibay pedía al rey la introducción de 2.000 negros esclavizados para el trabajo en las minas del Cauca, debido a la riqueza de la gobernación y a la disminución de la mano de obra indígena. El licenciado Anuncibay, inspirado en la utopía de Tomás Moro, da las normas sobre la organización social a darse a los negros. Los negros deben introducirse de Guinea, decía, cristianizarse y agruparse en colonias de no más de 300, sin comunicación entre sí. Se les ha de prohibir comerciar unos con otros, y será mejor que se casen cada cuadrilla entre sí. Los pueblos se poblarán en sitios sanos y, cuando fuere posible, sin mosquitos y junto al río, que al negro le dé salud y limpieza, y gran sustento si tiene pescado. Se regulan las penas que irían desde azotes a desorejada y pena de muerte, caso este último en el que el dueño será indemnizado con 200 pesos. Se le darán alguaciles de ellos mismos, podrán ser libres si son libertados por sus amos, pero no podrán abandonar las minas y emigrar a otras partes. Y en cuanto a relaciones con los indios, se les prohibirá todo comercio, ni compadrazgo, ni borrachera, ni confraternidad juntos. Ahí se expresa entonces el modelo de aislamiento en que se quería tener la población esclavizada. Y ese modelo de aislamiento obedece al temor de que puedan conspirar. La separación de indígenas, incluso de blancos pobres, de esta población, implicaba eso, el reconocimiento de que había en el fondo la posibilidad de que conspiraran por su libertad, de que se aglutinaran y empezaran procesos de resistencia, que, como vamos a ver más adelante, no se hicieron esperar. La entrada de esclavizados se intensificó en el siglo XVII, con el inicio de la explotación intensa de minas y haciendas por las leyes protectoras de la menguada población indígena. Entonces, tenemos dos factores. Uno,
aumenta la explotación de las minas, se da el crecimiento de las haciendas y por otro lado no había mucha población indígena. Entonces allí tenemos dos factores que hacen que esa solicitud que se había hecho ya en el siglo XVI aquí realmente se haga efectiva y la demanda obligue que se haga efectiva. Entonces, la población de origen africano en el Nuevo Reino entre 1590 y 1640 era el 75% de los trabajadores frente a un 25% de la población indígena, nos dice Colmenares. Podemos pensar en varias etapas de la entrada de los esclavizados. Entonces, una primera etapa relacionada con el proceso fundacional de conquista y establecimiento de control peninsular, que ya vimos. Una segunda etapa, resultado del descalabro poblacional indígena, la presencia de las minas de oro y la necesidad de explotación y la atención de las viviendas, haciendas y demás labores no dignas del español. En el siglo XVIII, el comportamiento de la población afrodescendiente entonces es registrado por algunos autores, entre ellos Francisco Silvestre, que dice que en 1779 Francisco Silvestre plantea que en Cartagena había 7.920 esclavizados, en Santa Marta 3.988 y en Riohacha 469. Como pueden ver, ahí tenemos las ciudades de mayor movimiento de población y las ciudades más dinámicas del Caribe en ese momento. Estamos hablando del siglo XVIII. El resto de la Nueva Granada, la población esclavizada era de 53.788, lo que nos da un 23% de la población esclavizada en el Caribe colombiano. La ubicación de los esclavizados en la colonia, ¿no? Una pregunta era, ¿dónde estaban en el Caribe los esclavizados? Entonces, hay evidencia de que en La Guajira todavía tenemos aquí los asentamientos costeros y los asentamientos de Piedemonte de la Sierra Nevada y los asentamientos de la vía hacia el Cesar, donde tenemos población afro. Ya se sabe, las estribaciones de la Sierra Nevada, el Gran Valle del río Cesar, las terrazas aluviales sabaneras, Sucre y Córdoba, el Caribe litoral central, ¿sí? Digamos desde Barranquilla, toda la zona que hoy es Barranquilla, Cartagena, y toda la zona de la zona inundable, Piedemonte Norandino, zonas inundables de la región Caribe. Este mapa nos ilustra esta situación, entonces podemos ver hacia la Guajira y parte del Magdalena, luego podemos ver el fucsia corresponde a población africanizada, generalmente esclavizado, zona de esclavización. De todos modos, por aquí en La Guajira se habla del Palenque de la Ramada. Luego tenemos estos rojos que son las zonas de Palenque. Entonces, si podemos ver, la zona de Palenque se concentraba más hacia lo que hoy es el departamento de Bolívar, con su clásico Palenque de San Basilio, y las zonas de Córdoba, la zona Córdoba y Sucre, y estas zonas inundables, también de lo que llamamos la Gran Sabana, las sabanas también de Córdoba, Sucre y específicamente, y algo del Cesar, algo del sur del Cesar, y tenemos, miren, toda esta región del sur del Cesar, alrededor de zonas inundables, del Magdalena, a lo largo del río Magdalena también se dio ese asentamiento. Esto son las zonas de hacienda, el color fucsia son zonas de hacienda y el color rojo son las zonas de cimarronaje, las zonas donde había palenque. Todo eso se intercalaba con las zonas indígenas. Miren, la población de indígenas que estaban en ese momento en la región. Entonces ahí tenemos una visión de cómo era esa distribución de la población afrodescendiente en
el territorio del Caribe colombiano, especialmente colonial. Entonces la pregunta también se refería a, fueron sujetos pasivos los esclavizados. Entonces hay que reconocer que hubo una lucha por la libertad, y esa lucha por la libertad se basó en varios elementos. Digamos que los elementos o los espacios o los resquicios que permitía el gobierno esclavista, el gobierno colonial, eran estos que vamos a ver: la recompensa por servicios. Entonces, se había establecido que una persona podía prometer la libertad a sus esclavos o a sus esclavizados, y dárselas como agradecimiento a su fidelidad. Eso le llamaban la recompensa por servicios, especialmente cuando le hacía un servicio muy significativo a su esclavizador. La manumisión por gracia. Los esclavistas, al momento de morir, como premio por los servicios prestados, daban la libertad a sus esclavizados. Esa es la otra opción. Gracias. La gracia, el agradecimiento a la hora de la muerte. El blanqueamiento. Básicamente, las mujeres buscaban de alguna manera el mulataje. Mediante el mulataje de sus hijos, poder liberarlos de la esclavitud. ¿Sí? De alguna manera, si ustedes se dan cuenta en la historia colonial, los mestizos, llámese mulatos, llámese zambos, empezaron a ser una categoría social que no era sujeto de sometimiento. Entonces, un mestizo indígena no podía ser repartido, un mestizo negro no podía ser vendido como esclavo, si se podía probar que así era. La automanumisión, entonces, básicamente se compraba la libertad del esclavizado. Podía ser un familiar o podía ser porque de alguna manera había ahorrado suficiente recursos para pagar su libertad. ¿Cómo podía un esclavizado ahorrar recursos para pagar su libertad? Bueno, había ocasiones en que podían, la experiencia, por ejemplo, en la zona del Cauca, era que en la explotación de oro, ellos podían los domingos trabajar para ellos, y ese trabajo para ellos les permitía en algunas ocasiones recolectar oro, sacar oro, extraer oro de la tierra y ahorrar ese oro para poder comprar su libertad. En muchos casos parece que funcionó ese modelo. El aborto también fue una de las estrategias que usaron para de alguna manera asegurar que las nuevas generaciones no nacieran esclavas o esclavizadas. Y en ese sentido, entonces, parece que había una justificante moral para el aborto entre muchas mujeres y muchos grupos familiares. Y el otro elemento simbólico que le ha llamado de Amaya es la magia. Y básicamente se refiere a las prácticas de medicina tradicional, a las juntas de brujos y brujas y los hechiceros, que hacen parte de las prácticas de rebeldía de los afrocaribeños. Uno de esos casos nos refiere una informante en San Andrés que el abuelo de ella pertenecía a un grupo que reunían en la noche y bailaban desnudos alrededor de una hoguera en la playa. Y entonaban una canción que en unas partes decía: de mi cuerpo será dueño, pero nunca de mi alma. Entonces ahí tenemos esa resistencia simbólica en la cual de alguna manera se buscaban resquicios para mantener cierta autonomía y cierto sentido de libertad. Sin embargo, el más significativo en términos de ejercicio de autonomía, de control, de posibilidad guerrera y política, la constituye el cimarronaje. Y el cimarronaje, como lo define Melafé, ¿no?, nos dice que es el motín, el bandolerismo en caminos y poblados perpetrado por negros huidos y el establecimiento de comunidades negras, de cimarrones al cobijo de la selva o de favorables condiciones geográficas. La actividad de estos grupos habían empezado en Cuba hacia 1520, en México en 1537, en la Española, donde hoy es República Dominicana y Haití, en 1546, y en 1548 en Honduras, y en Santa Marta aparece en 1550.
El señor Gutiérrez Azopardo, un escritor sobre afrodescendientes, define el fenómeno en términos políticos al considerarlos como células de subversión y zonas de resistencia, especie de repúblicas independientes, tierras conquistadas donde los antiguos esclavizados se hacían fuertes y delineaban sus acciones guerreras. Esto llama la atención, esta propuesta, porque hasta ese planteamiento, los palenques eran considerados como unos entes pasivos que simplemente albergaban y escondían prácticamente a esclavizados huidos. Aquí nos plantea que no solo eso, que realmente eran espacios de rebeldía y espacios de agresión al sistema dominante. Y en ese sentido, nos da una visión más amplia y más crítica, incluso más, digamos, de mayor conciencia y autonomía política de los antiguos esclavizados, de lo que llamaban cimarrones. Entonces, esta posición es muy, muy interesante. El ejemplo del cimarronaje que aún sobrevive es el ejemplo del Palenque de San Basilio, ¿no? Aquiles Escalante nos narra un poco acerca de él. Nos dice que básicamente el Palenque está ubicado a 70 kilómetros de Cartagena y que hacia 1772 el señor Diego Peredo, un obispo de la provincia de Cartagena, decía lo siguiente sobre el Palenque. San Basilio, población de negros en lo interior del monte, tuvo su origen de muchos esclavos fugitivos y varias personas de esta ciudad que, abrigados de la asperosidad de la montaña de María, entre su ciénaga y sitio de Mahates, establecieron su palenque. No se pudieron reducir a servidumbre, aunque se entró varias veces con fuerza de armas en que se derramó mucha sangre, hasta que al principio de este siglo, gobernando el obispo, el ilustrísimo señor don Antonio María Cassiani, lo redujo de acuerdo con el señor gobernador de la provincia a esta población, con perdón general y goce de sus libertades, y la precisa obligación de que no pudiesen admitir allí otros esclavos prófugos en el futuro. Entonces miren que fue una ganancia realmente, fue la resistencia, la tenacidad la que permitió que ese palenque se sostuviera, ¿sí? Eso es típico realmente en el periodo colonial. Si nosotros miramos, por ejemplo, la historia de La Guajira también, los españoles trataron de entrar y dominar el territorio de los guayú, y sin embargo la resistencia, la resistencia bélica que significó muchos muertos entre los españoles, fue lo que permitió que los guayú mantuvieran su territorio y los españoles aceptaran que ese territorio era un territorio al cual le debían respeto. Entonces, esa es una constante en la colonia, el reconocer que si otros son capaces de poder bélico y son capaces de causarle daño al gobierno español, se les respetaba y se ganaban un espacio político, social, incluso económico. Además decía que manténgase sin misto de otras gentes, hablan entre sí un particular idioma en que a sus solas instruyen a los muchachos. Sin embargo, de que cortan con mucha expedición el castellano de que generalmente usan. De ellos nombran las justicias que lo son un capitán de pueblo, que gobierna lo político, y otro de campo, por quien corre lo militar, y un alcalde, aprobados por el gobernador de la provincia, a quien rinden subordinación y no a otro superior de partido. Tiene esta feligresía agregadas algunas estancias y rancherías. Entonces aquí vemos que de alguna manera esa negociación logró ciertos elementos, y esos elementos tienen que ver con que reconocieron al gobernador de la provincia de Cartagena, y eso es importante en términos de que tenían un espacio de diálogo directo con la autoridad máxima de la provincia. Eso es clave realmente en procesos políticos. Pero además de eso, dice que administra un cura, y ese cura administra 178 familias con 396 almas de confesión y 90 esclavos. Ahí aparece algo que en un principio, cuando éramos jóvenes, nos causaba resquemor. Esta gente tenía esclavos, y eso llama mucho la atención. Quiere decir que también había
lo que llamamos interiorización de los valores del superior. Quiere decir, debió haber negros ricos, afrodescendientes ricos, que gracias a ese poder económico podían tener gente subordinada. Y entonces, aunque nos cause escozor pensar en un palenque donde había población negra que era rebelde, ellos mismos pudieran tener esclavizados. Pues ahí aparece una realidad histórica que es aparentemente contradictoria, pero explicable en términos de la psicología de la población del momento. Otro elemento que yo considero de vital importancia, y creo yo que este es el aporte de América a los modelos de población. O sea, si bien es cierto, el modelo de ciudad ajedrezada fue romano, el modelo de las ciudades concéntricas ya tienen origen en Europa, ese modelo de gente pobre que se reúne y construye al margen del gran poder político dominante, es un modelo que aportó América al mundo. Y en ese sentido, entonces, La Rochela me parece que es eso, un modelo urbano, un modelo de sociedad que tiene como características, entonces, por un lado, poblaciones pobres generalmente. La organización social y espacial no se ajusta a los parámetros establecidos por el Estado colonial. Esto implicaba prófugos de la justicia, diversidad de castas o razas, ¿no? Colores de piel, a eso se refiere lo de las castas en el periodo colonial, aislamiento de la sociedad colonial, lejos de ese modelo, evasión del pago de derechos reales, impuestos, y vivir fuera del control de curas y jueces. Lo que decían antes, sin Dios ni ley, que no era sin Dios ni ley, era sin el Dios ni la ley del Estado colonial, que eso sí es diferente. Entonces, las Rochelas plantean eso, un modelo de sociedad que se hizo al margen del modelo colonial de población y abrigada de esos elementos. ¿Cuáles? Bueno, el control religioso de la moral, el control jurídico del comportamiento, ¿sí? Y el control mediante impuesto de la riqueza. Entonces, ese tipo de población de gente pobre, sin importar el color de la piel, nos da lo que podía ser el modelo más original de sociedad de la América. Y ocurrió en periodo colonial y se dice que muchos de los pueblos del Caribe devienen de eso. Lo que se decía del Caribe era que era una tierra de arrochelados. Entonces esa tierra de arrochelados nos albergó eso, ese sentido de igualdad que tienen. En la Guajira se vive muy pleno eso, ese sentido de igualdad, de que a todos de alguna manera nos llega la desgracia como la dicha. Y ahí eso me parece que es propio de las Rochelas. Entonces, si miramos la interacción étnica colonial, entonces vamos a encontrar que teníamos el territorio guayú, que ya les expliqué, fue dominado por los guayú, los españoles lo más que llegaron fue a Riohacha, intentaron pero no pudieron. Tenemos la zona de haciendas de La Guajira, que está comprendida entre Riohacha y Dibuya, Palomino. En esta zona hubo hacienda, entonces eso es lo que podemos ver ahí, ¿no? Áreas con presencia de mano de obra esclavizada, que es este color fucsia. Tenemos acá otra vez esta zona de hacienda, el sur del Cesar y toda esta zona margen del Magdalena, las zonas inundables, ¿sí? Que también era el territorio de los Chimila, que se movían en esta zona. Alrededor había haciendas, y aquí coincide zona de explotación de población indígena, aquí hay población indígena, pero población indígena sometida, población indígena sometida, población indígena sometida, población indígena rebelde, los Chimila, fundamentalmente población indígena rebelde, rebeldes, sin dominio, sin control, y aquí población indígena sometida, que pagaban tributo. Y entonces, en medio de eso, encontramos los diversos, las haciendas con mano de obra esclavizada, los palenques, zona de rebeldía, palenques, en toda esta zona inundable que se mantuvo en el periodo colonial, en la zona costera, ¿sí?
esto es Córdoba, en la zona costera aledaña a Cartagena. Entonces ahí se mantiene, digamos, durante el periodo colonial esa interacción. Zonas dominadas, zonas libres en las cuales el poderío español no pudo conquistar, no pudo imponer sus impuestos, zonas de población indígena sometida, zonas de haciendas con población africanizada, con población de origen africano, esclavizada, con población indígena también sometida a tributo, sometida a trabajo obligatorio, y las zonas de Palenque, zonas de rebeldía en las cuales las poblaciones habían hecho de alguna manera su forma de vida independiente. Y en medio de eso se encontraban, bueno, zonas de lo que llamaríamos las rochelas. En todo este territorio hubo zonas de rochela, donde la población realmente se agrupaba, donde la población pobre se agrupaba huyendo del dominio del modelo colonial y tratando de establecer una vida digna de acuerdo a sus parámetros y condiciones. ¿Qué sucede en la República? Entonces, en la República tenemos que empezando en 1810, se habla de que Cartagena fue la única ciudad caribe que en 1810 expulsó a la autoridad española y estableció de hecho su independencia del gobierno metropolitano. Nos lo dice Alfonso Múnera. La lucha de los cartageneros se debatía entre la radical ruptura de la península o la gradualidad de esta, dependiendo de que las Cortes de Cádiz le otorgaran ciudadanía e igualdad a los negros, mulatos y zambos. Recuerden que las leyes borbónicas habían de alguna manera establecido que los pueblos, que para ser español se necesitaba haber nacido en España, que todas las colonias eran como españoles de segundo grado, españoles de segunda mano. En ese caso, los derechos políticos de estos españoles, o estos criollos, mejor, españoles nacidos fuera de la península, y los que habían, y los otros, las castas, digamos, gente de todos los colores que pertenecía al reino, pero que no se les reconocía. Entonces, planteaban un problema muy serio a la democracia, porque si todo el reino externo de España votaba, realmente los españoles eran una minoría, y eso planteó un serio inconveniente que trataron de solucionarlo con las leyes borbónicas, y con las leyes borbónicas negarle el derecho a voto a una buena parte de la población del reino, y con ello también se activó el proceso de inconformidad de las colonias y lo que conllevaría a los procesos independentistas. Entonces Cartagena dio un primer paso hacia 1810. ¿Sí? Entonces, como se les negó esa idea de que fueran iguales los negros, los mulatos, los zambos y todos, que todos fueran iguales, que era el planteamiento de Cartagena, en ese momento, entonces se vino lo que era previsible. En 1812 se hace una convención y se declara Cartagena libre. Se adopta una constitución que prohibía por primera vez el comercio de esclavos y creaba un fondo de manutención para liberarlo gradualmente. Miren, esta era revolucionaria, esta propuesta. No solo se prohibía el comercio, se buscaba dinero para que esta gente que iba a ser liberada tuviera cómo sobrevivir dignamente. En definitiva, se decidió por una fórmula de compromiso que dejaba la institución vigente por la presencia en la Junta de Gobierno de esclavistas poderosos. Entonces, cuando se llegó a la votación, no se pudo lograr eso tan revolucionario porque había hacendados poderosos que querían seguir con los beneficios que le otorgaba todavía la esclavización. Sin embargo, en esta constitución reconocieron al pueblo lo que España les había negado: la igualdad de todos los hombres libres al margen del color de su piel y grado de educación. Entonces se reconoció. A los esclavos no les reconoció mayor cosa, pero a los hombres libres se les reconoció todo eso que España les había negado. Estamos hablando de 1812 a 1815, que duró la Revolución Cartagenera y que significó la pérdida, el sacrificio de la crema innata de la intelectualidad y de todo el pueblo cartagenero.
Hacia 1821, entonces, después de la independencia, sellada la independencia, aparece esa propuesta del libertador Simón Bolívar y su equipo de gobierno en ese momento de libertad de vientres. O sea, todos los hijos de esclavos que nazcan a partir de 1821 vendrían a ser libres. Hacia 1851 se establece la ley de libertad de abolición de la esclavitud y esta se hace efectiva hacia 1852. Pero inmediatamente después de eso aparecen unas leyes antiabolicionistas. Una de ellas fue la ley de vagancia, que consistía en que todo negro que se viera fuera de una hacienda, se le consideraba en vagancia, se apresaba y se le obligaba a trabajar en las haciendas. Entonces, como pueden ver, no fue tan fácil deshacerse de esa tradición de esclavización de la mano de obra, afro, porque de todos modos, esto lo que daba era una patente de corso. Tú podías, como hacendado, podías inventarte que habías encontrado 5 o 10 negros vagando y podías ir a su comunidad y sacarlos, a su casa y sacarlos y llevártelos a trabajar obligados. Entonces esto realmente constituyó en una de las cosas más retrógradas en términos de la lucha por la libertad. Y digamos que ahí se hace un silencio histórico hasta la Constitución del 91. O sea, los negros, los afrodescendientes en Colombia, aparecimos como gente libre hacia 1852, 51, 52, y después no volvemos a aparecer. O sea, la libertad, pero no más. Hacia 1851, entonces, perdón, hacia 1991, entonces, la Constitución de ese año, la nueva Constitución de Colombia, ya lleva más de 20 años, nos plantea que hay una diversidad, un reconocimiento a la diversidad cultural, y ese reconocimiento a la diversidad cultural implica también reconocer que hay afrodescendientes, que hay población negra, y a partir de ahí aparece el artículo transitorio 55, que lo que plantea es un proceso, digamos, transitorio hacia ese reconocimiento formal y pleno de los derechos de los afrodescendientes, de los derechos de las comunidades negras. La ley 70, que operativiza de alguna manera ese artículo transitorio 55, lleva a las siguientes consideraciones. Entonces, el artículo transitorio básicamente habla de que en 2 años siguientes a la puesta en vigencia de la nueva Constitución, el Congreso expedirá una ley que reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de marcar la misma ley. Entonces ahí aparece un primer elemento, sí, solo a la gente del Pacífico. ¿Qué significaba eso solo a la gente del Pacífico? Bueno, que el Pacífico en ese momento se reconocía como una tierra de especial significado biogeográfico. Entonces se necesitaba desarrollar la explotación sobre ese territorio. Entonces para ello había que reconocer esa territorialidad de esos pueblos. Y esa territorialidad reconocida, muchas de esas comunidades que fueron reconocidas terminaron en las zonas marginales de Cali, Medellín o Bogotá, porque la mayoría de esa tierra terminó siendo parte de la lucha de los paramilitares y la guerrilla y la lucha por apropiarse de todo lo que es la riqueza que significaba esa tierra. Y mucha de esa tierra hoy son cultivos de palma o peladeros en los que ya no hay nada que sacar. La ley 70 del 93 plantea entonces que la comunidad negra es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos. Ahí aparece entonces ese concepto de comunidad negra. Entonces la comunidad negra realmente es la figura jurídica que reconoce el Estado colombiano, y esa comunidad negra reconoce que hay una ascendencia afro. Sin embargo, es la comunidad negra la que alberga al sujeto afro. Y eso establece una suposición de una relación campo-poblado.
¿sí? Se supone que ciertos pueblos de negros se adscriben a una relación de unos pueblos de estirpe rural, en la cual realmente la gente lo que hace unas prácticas rurales, que podía ser agricultura, ganadería o pesca. Entonces el reconocimiento viene a plantearnos que hay unos derechos humanos, o derechos fundamentales, vida, libertad, dignidad, que hay unos derechos étnicos y esos derechos étnicos cobijan, bueno, a la diversidad étnica. En este momento yo estaba un poco sesgado, realmente, de indígenas, afrocolombianos y demás elementos de la diversidad étnica, los rom y los que puedan aparecer en esa diversidad étnica. El gran logro de la Constitución del 91. ¿Cuál sería ese logro? Bueno, en primer lugar, reconocer la diversidad étnica y cultural de Colombia. Eso, suponíamos, en ese momento afectaba la definición del Estado-Nación, porque básicamente reconocer la composición múltiple de la sociedad colombiana generó una política de Estado, el llamado multiculturalismo, que incluye lo étnico en el plano de lo político. Entonces nosotros en ese momento veíamos que había un gran potencial de participación de lo étnico en lo político. Suponíamos la emergencia de grupos políticos afro-indígena y que esos grupos políticos que encarnaban muy buena parte de la población iban a ser una alternativa política fuerte, iban a tener muchos votos, iban a aglutinar muchos de estos elementos que podían generar una participación efectiva de las etnias en la política nacional. Sin embargo, la multiculturalidad plantea la identidad como construcción síntesis que redefine las relaciones sociales, transformando el marco político, social y nacional. Todo eso era nuestra ilusión en ese momento. En el Caribe colombiano, en el caso de los afrodescendientes, ¿qué pasaba? Lo que veíamos para el Pacífico, de que se operaba ya el reconocimiento de esas territorialidades étnicas, no operaba para el Caribe, porque no había motivo que obligar el pretexto de usar la ley para legalizar títulos y aclarar derechos de propiedad colectiva que propiciaran la intervención de agentes privados en campos estratégicos, como así sucedía con los grupos indígenas de la región. Entonces nosotros habíamos visto, por ejemplo, que a los guayú le habían reconocido su territorio porque tenían una relación muy estrecha con todo lo que tenía que ver con la explotación carbonífera, por ejemplo, el Cerrejón y todo esto, la extracción del carbón. Mientras el resto del Caribe no se veía esa presión empresarial que obligara a que se definiera con claridad los territorios de las etnias para poder operar la explotación de recursos. Entonces, eso nos lleva a mirar dónde estaban los afro ahora en siglo XXI. Entonces, lo que vemos es que hay una sobrevivencia en las zonas afro. Aquí tenemos en la zona de La Guajira, se mantienen comunidades a lo largo de la costa guajira y en la zona del Piedemonte hacia el Cesar, ¿sí? Todo lo que era el antiguo camino de Jerusalén, toda esa zona es de población afrodescendiente. Se mantienen en las zonas inundables, se mantienen en las zonas de Bolívar, pero lo interesante es que podemos ver en los puntos rojos como las zonas tradicionales. Sin embargo, lo que es evidente es que todas estas zonas, de alguna manera, la costa caribe se mixturó el afro y logrando mucho significado de presencia en sectores como en Cartagena, por ejemplo, tenemos toda una zona en la cual un altísimo porcentaje es población afro. Tenemos en el Magdalena también, en el Atlántico, tenemos en el Cesar, en el Sucre, realmente en todo el Caribe empezó a hacerse zonas de población afro que empezaron de alguna manera a mixturarse, a mezclarse con la población criolla mestiza, y entonces en ese sentido aquí aparecen únicamente los centros tradicionales de donde veíamos la población afro a lo largo del periodo colonial. Igual en San Andrés y Providencia y San Andrés y Santa Catalina, encontramos que hay una gran población afro que está en todo el territorio. Eso nos lleva entonces a concluir que
el reconocimiento de la población étnica es un elemento, el reconocimiento de la diversidad étnica es un elemento de la nación moderna. Sin embargo, solo cuando concurren aspectos que se consideran para el Estado de mayor trascendencia, este modelo de organización social, político-social se vuelve funcional para estos grupos étnicos, y en ese sentido la democracia política, el mercado libre y la empresa privada son los elementos que hacen que de alguna manera se den la presión suficiente para que emerja la posibilidad de reconocimiento de territorios y la posibilidad de la emergencia, valga la redundancia, de la opción política, los afro, y la opción política de lo mestizo, la opción política de lo indígena. En síntesis, mientras los territorios ocupados por los afrodescendientes en el Caribe colombiano no ameriten una intervención para su explotación, no será necesario promover procesos de reconocimiento de territorios y definición de títulos de propiedad colectiva. Es más, en zonas de importancia económica como la zona de explotación carbonífera, las multinacionales agendan procesos de desconocimiento de las territorialidades afro en el área. Entonces teníamos el caso del Cerrejón, que había negado la territorialidad afro en varias zonas donde se desarrolla su explotación. Con las demandas internacionales, eso se ha ido superando, ya hay reconocimiento de esas territorialidades, y ya eso plantea unos problemas ya jurídicos para estas multinacionales que han tenido que indemnizar y reconocer todo lo que ha sido la reubicación de estas poblaciones. Tenemos también zonas a lo largo del Caribe que las poblaciones se empezaron a movilizar a todo lo largo de estos 15 años de que escribimos este documento hasta ahora, y ya uno puede ver en la página del ministerio que hay reconocimiento de territorialidad afro, o por lo menos reconocimiento como comunidades negras a todo lo largo y ancho del Caribe colombiano. Entonces ahí encontramos ya una puesta, digamos, en sintonía de los pobladores caribeños frente al potencial que les planteaba la nueva Constitución. Ahora, lastimosamente, ese potencial no significó lo que nosotros soñábamos, que era fuertes partidos políticos que pudieran hacer posible la participación del enfoque afro, del enfoque indígena en el ejercicio del poder de la nación. Y eso todavía es una deuda histórica que hay, que tenemos los afrodescendientes, que tienen los indígenas un poco más avanzados que nosotros, pero que tienen sobre cómo hacer tangible la perspectiva étnica en la política nacional. Ahí hay deficiencias. Todavía seguimos viendo que los movimientos emergentes de política afro e indígena siguen siendo coartados, no solo eso, sino siguen siendo cooptados por la política nacional, inicialmente por el Partido Liberal Conservador, luego por esa playa de partidos uribistas que salieron, y así se ha minado realmente el potencial de la perspectiva étnica en el ejercicio de la política nacional. La sociedad colombiana se resiste a percibir las etnias como interlocutores políticos válidos, y eso es un elemento. Y el otro elemento es que los actores étnicos no se creen que son políticos, son actores políticos válidos, y ese es otro elemento clave. Ahí los procesos educativos tienen que empezar a jugar un papel fundamental. Tenemos que de alguna manera convencernos y convencer a las comunidades que son actores políticos no solo válidos, sino poderosos, y que su perspectiva también puede participar de las estrategias de la toma de decisiones, del ejercicio del poder a nivel de la nación. Y eso creo que es la principal conclusión a la que podemos llegar hoy, después de 15 años de escrito este documento. Todavía seguimos anquilosados en que no entendemos el poder a nivel de la participación política. No hemos sido capaces de despertar en cuanto a la capacidad y potencial que tenemos como sujetos políticos para participar y tratar de transformar la política nacional en Colombia. Y eso era todo. Muchas gracias, y espero estas palabras ayuden a comprender algunos aspectos y ayuden a pensar otros y a generar nuevas ideas. Muchas gracias, profesor Wilmer Villa, y ha sido un placer compartir con ustedes esto, que
Como ven, se está reactualizando. Y bueno, todos los éxitos y hasta pronto. Esas eran las ideas que quería compartir con ustedes y espero genere nuevas ideas, espero haya respondido a algunas inquietudes y sobre todo pueda apoyar su formación y pueda de alguna manera apoyar la comprensión de las dinámicas del Caribe. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes y les deseo todos los éxitos en su proceso de formación. Hasta pronto.